Continuando con el video anterior, ahora vamos a ver lo que es la extensión de codo, en donde el paciente debe de estar en decúbito prono sobre una mesa, debe de estar con el brazo colgando y en una aducción de 90 grados. Para posteriormente el fisioterapeuta debe de estar sosteniendo el brazo por debajo del codo y la mano que va a aplicar la resistencia debe de estar sobre la superficie dorsal de la muñeca. Posteriormente se realiza el movimiento solo, después con poca resistencia y después con máxima resistencia. Ahora nos vamos con la supinación del antebrazo. El paciente debe de estar sentado con el brazo a un lado y el codo flexionado a 90 grados. El antebrazo debe de estar en equilibrio o en posición intermedia. El fisioterapeuta debe de estar de pie a un lado del paciente. Con una mano va a sostener el codo y para aplicar la resistencia y la otra mano debe de sujetar el antebrazo sobre la superficie volar que es a nivel de la muñeca. Posteriormente se pedirá al paciente que realice el movimiento solo, después con mínima resistencia y después con máxima resistencia. Bueno, aquí lo que se le pide al paciente, como es la supinación del antebrazo, debemos de decirle que vuelva la mano hacia arriba, o sea que realice esto así. Eso sería la supinación. Ahora vamos con la pronación, en donde el paciente de igual manera debe de estar sentado al lado de una mesa, debe de estar con el codo flexionado a 90 grados y posteriormente el fisioterapeuta debe de estar a un lado, debe de estar de pie con una mano que sostenga el codo y con la otra para aplicar la resistencia debe de estar sobre el nivel de la muñeca para posteriormente pedirle al paciente que vuelva la mano hacia abajo. Esto sería la pronación y debe de hacerlo primero solo y después ya le podemos poner la resistencia, primero mínima y después máxima. Ahora vamos con la articulación de la muñeca. Primero vamos a hacer la flexión, en donde la posición del paciente debe de estar sentado con el antebrazo, debe de estar sostenido sobre una mesa, sobre la superficie dorsal. En la posición inicial, el antebrazo está en supinación. La muñeca debe de encontrarse en posición de equilibrio. El fisioterapeuta debe de estar con una mano donde sostenga el antebrazo del paciente por debajo de la muñeca. Ahora se pedirá el movimiento que será realizar esto así. Y primero debemos de dejar que lo haga solo y posteriormente aplicar la resistencia. Para la extensión de la muñeca, el paciente debe de estar sentado con el codo y antebrazo apoyados sobre una mesa y la posición inicial con el antebrazo en pronación completa. El fisioterapeuta debe de estar sentado o de pie frente al paciente y este debe de poner la mano que ejerce resistencia hacia adelante y hacia abajo sobre los metacarpianos del segundo y quinto. Para examinar debe de hacerlo con el primer radial y el segundo radial y debe de pedir que haga esto. Ahora vamos para realizar el test, pues necesitamos pedirle al paciente que eleve la muñeca y que no permita que uno la empuje para abajo. Pues eso es cuando ya realiza con resistencia. Pero al principio deben de dejarlo solo, después aplicarle un poco de resistencia y después la máxima resistencia. Ahora que ya terminamos con miembro superior, vamos a ir con miembro inferior. En miembro inferior vamos a encontrar la articulación de la cadera. Primero va a ser la flexión de cadera, en donde el paciente debe de estar sentado con los muslos totalmente apoyados sobre la mesa y las piernas suspendidas desde el borde.
El paciente debe utilizar los brazos para estabilizar el tronco. La posición del fisioterapeuta será de pie al lado del paciente y para examinar la mano que debe de aplicar la resistencia debe de estar colocada sobre la posición distal del hombro e inmediatamente la articulación de la rodilla. Posteriormente se le pide al paciente que eleve la pierna y debemos de aplicar la resistencia. Esto es para la flexión de la cadera. Ahora, para la extensión de cadera, el paciente debe de estar en decúbito prono y se tiene que existir una contractura que afecte la flexión, la tensión y la flexión de la cadera. Los brazos se deben de colocar sobre la cabeza y separados de los lados de la mesa. Posteriormente, el fisioterapeuta debe de estar del lado del paciente y debe reponer la resistencia arriba sobre la cadera, sobre la pelvis y otra mano arriba del hueco popliteo. Posteriormente se le dará al paciente que extienda la pierna y la eleve hacia arriba. Esto es para hacer la extensión de cadera. Ahora, para hacer la abducción de cadera es casi lo mismo a la anterior, pero el paciente debe de estar acostado lateralmente y debe de estar en la línea media y la pelvis ligeramente rotada hacia adelante. Posteriormente a esto, el fisioterapeuta debe de estar de pie por detrás del paciente para poder colocar la mano sobre en la zona palmar, sobre el glúteo medio proximal al trocánter mayor del fémur y donde se aplicará la resistencia. Así debemos de pedirle al paciente que primero lo realice solo y después lo hagamos con la resistencia. Esta será para la abducción, debe de elevar la pierna y para la aducción es casi lo mismo, igual el paciente debe de estar acostado